Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Paz y bien. Pace bene. Tenemos el gusto de estar con ustedes de nuevo en este fin de mes, como es nuestro programa, el último viernes de mes. Y hoy el tema que tenemos pues es un tema muy importante, ¿o no? Totalmente. Además, dedicado este año por la Iglesia. El año de la vida consagrada es este año, desde el día 30 de noviembre del 2014. Iba a ser hasta final de este año, pero parece que lo quieren extender hasta final de enero del 2016. Bueno, pues merece la pena que si la Iglesia nos ha dado esta oportunidad de celebrar un año de la vida consagrada, pues nosotros lo tomemos en serio. ¿Por qué será? Pues porque es muy importante dentro de la Iglesia la vida consagrada. Digamos que la vida de la Iglesia tiene dos dimensiones. Una es la jerárquica y otra es la profética, ¿verdad? Entonces nosotros como sacerdotes pertenecemos a la dimensión jerárquica, como religiosos a la dimensión profética. Y es uno de los puntos que el Papa nos pone de relieve en las expectativas sobre la vida religiosa, porque el Papa nos mandó un mensaje muy interesante, muy bueno, sobre este año, cómo hemos de celebrar este año de la vida consagrada. Ya antes la congregación o secretaría de la vida consagrada que hay en el Vaticano nos había escrito otro mensaje poniendo de relieve sobre todo la alegría como típica de la experiencia de vida consagrada, ¿verdad? Pero bueno, antes de meternos en más detalles, pues creo que tenemos que hacer un poco de aclaración. ¿Qué es eso de vida consagrada? Porque pues mucha gente lo que conoce, lo que ha oído hablar es de vida religiosa, ¿no? Y pues hay alguna diferencia entre vida consagrada y vida religiosa, ¿verdad? No toda vida consagrada es vida religiosa, pero sí toda vida religiosa es vida consagrada. Okay. ¿Sí? Y también, por ejemplo, si eres sacerdote, bueno, más bien si eres religioso y no te vas a ordenar sacerdote, dicen, ay, ¿por qué no te vas a ordenar? Como que no, la gente no conoce el valor de la vida religiosa o consagrada en la Iglesia. Ese es un punto muy importante que sí, ojalá que lo entiendan a través de este programa, porque queremos hablar claro, es decir, hablar en cristiano, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia sobre este gran mundo que es la vida consagrada. Una parte de la Iglesia, bueno, pues en números quizá no somos tantos, ¿verdad?, en el porcentaje, pero sí somos una fuerza muy importante porque, por ejemplo, en México, ¿cuántos religiosos somos? 28,288 según la revista Vida Nueva. 28,000 religiosos en todo el país, de los cuales 3,600 somos religiosos, sacerdotes, y 6,000 somos religiosos no ordenados. Bueno, el dato que les he dado está mal. Estos 28,000 no son los religiosos en México, sino las religiosas. O sea que los religiosos somos 3 y 6, 9, unos 10,100 hombres religiosos, de los cuales la mitad, bueno, un tercio son sacerdotes y 2 tercios no sacerdotes. Haciendo referencia a eso que acabas de decir, que es importante que lo noten, porque, por ejemplo, entre los capuchinos, pues sí, la mayoría somos sacerdotes, pero, por ejemplo, entre los hermanos de La Salle, pues todos son religiosos no sacerdotes, ¿no?
y religiosas en México, mujeres, son 28.288. Entonces, este punto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque pues, la vida consagrada es una experiencia que parte del bautismo, ¿verdad? Que es... Exacto, el bautismo es Dios... La raíz de la vida consagrada. De la vida consagrada. El Papa Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Que publicó un documento, una exhortación apostólica sobre la vida consagrada hace ya, ¿qué? Unos 20 años, que se titulaba Vita Consecrata, ¿verdad? Y ahí ponía de relieve precisamente eso. Porque uno de los puntos que tenemos así como en cuestión es por qué, si el matrimonio es un sacramento, por qué la vida religiosa no es un sacramento. Entonces, hasta ahora, la Iglesia nos dice que la vida consagrada, religiosa, sobre todo, porque la vida religiosa dentro de la vida consagrada tiene unos compromisos mayores que en general la vida consagrada, tiene su raíz en el bautismo y en la confirmación. Son por excelencia el estado de vida que trata de poner de relieve cómo el bautismo y la confirmación no son dos sacramentos que se reciben, pues porque así tiene que ser, para ir al cielo, que si para poder participar en la vida de la iglesia, que para poder casarse, ¿verdad? Mucha gente se confirma porque se va a casar. Así es, sí. Y así, y otros, y se bautizan, ¿por qué? Pues porque es costumbre, somos una familia católica, entonces ¿cómo no le vamos a bautizar al niño, verdad? Entonces se convierten en experiencias más bien o sacramentos rituales, ¿no? Entonces la Iglesia nos dice cómo son el punto de referencia, la raíz, la fuente de la cual parte toda la riqueza espiritual de la vida religiosa y de la vida consagrada, que tratamos de poner de relieve la energía espiritual que se contiene en este estado de vida. Algún día nos darán la oportunidad de que la vida consagrada sea un sacramento. Bueno, pues a mí me gustaría, ¿verdad? Y no precisamente porque soy religioso, sino porque le daría con un lugar muy especial. Claro. El padre que nos daba los ejercicios para los votos perpetuos, porque la vida como religiosa termina o culmina con la profesión perpetua. Decía que la profesión perpetua era un cuasi sacramento. Tenía como ese carácter, ¿no? Sí, pues eso, cuasi sacramento. Hay también una oración consecratoria, ¿no? De pedir al Espíritu Santo la ayuda para que uno pueda vivir ese compromiso, ¿no? Sí. Que siempre por encima está la gracia de Dios. O sea, la vida consagrada parte del deseo de Dios que nos consagra a Él. No es que nosotros nos consagramos a Él, sino que Dios nos invita a consagrarnos a Él. Eso también es muy importante. Santa Clara decía que sobre todas las cosas había que dar gracias por nuestra vocación. Bueno, pues antes de meternos en más detalles, como les he dicho que queríamos hacer un poco de diferenciación o aclarar entre vida consagrada y vida religiosa, para ser más claros, espero, les quiero citar lo que dice el derecho canónico, ¿verdad? Cómo nos explica lo que es vida consagrada y lo que es vida religiosa. Y después de que se lo diga, yo creo que les voy a decir, en estos dos puntitos se caracteriza o se diferencia. Dice, la vida consagrada, por la profesión de los consejos evangélicos, es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios y preanuncien la gloria celestial. Cosas muy bonitas, pero como que, bueno, pero en definitiva, ¿verdad? O sea, es como una descripción espiritual de la vida consagrada, ¿verdad? Es decir, que aquí, pues, no habla nada de votos, ni habla nada de vida en común o de vida
de comunidad, ¿no? Solamente dice que el punto de referencia son los consejos evangélicos, los así llamados consejos evangélicos. Bueno, hay que aclarar que los consejos evangélicos no son los votos. No son los votos. Consejos evangélicos es todo lo que... vivir la pobreza evangélica, la obediencia evangélica y la castidad evangélica. Es decir, vivir esos tres rasgos de la vida evangélica que los llamamos vivir la pobreza, porque Jesús dice que tenemos que renunciar a todo y bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero que eso es para todos los bautizados, para todos, ¿cierto? Claro. Que eso es importante. Sí. O sea, la gente que dice padre o hermano o hermana, usted que está más cerca de Dios, ¿no? Desde el bautismo todos estamos consagrados a Él y los consejos evangélicos son para todos, ¿no? Las bienaventuranzas sería para como el modelo para todo el cristiano, ¿cierto? Sí. Por eso a mí no me gusta hablar, pero pues acatamos... ¿No te gusta hablar? Espera. Acatamos la terminología de la iglesia. No me gusta hablar de consejos. Porque no son consejos. La pobreza, dice Jesús, si no renuncian a todo no pueden ser mis discípulos. Sí, porque un consejo lo puedes tomar o no. Consejo, te aconsejo, ¿te parece bien? Bien. La castidad en sí es una virtud cristiana. Otra cosa es el celibato. El celibato sí es un consejo, matrimonio o celibato, pero la castidad, y Jesús dice, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y la obediencia, ¿es un consejo? No. ¿Puedes vivir en desobediencia? No, pues no. No. Vivimos en obediencia a Dios. Siempre. Nuestra vida cristiana tiene como sentido hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios supone vivir en obediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, son valores evangélicos, ¿verdad?, que caracterizan al cristiano y que algunos los vivimos con unos compromisos especiales, ¿verdad?, a través de los votos, ¿verdad? Por eso hay gente que vive la vida consagrada con votos privados, pero con votos, o con promesas, pero que están centrados en esos así llamados consejos evangélicos, ¿verdad? Sería bonito poner valores evangélicos. Sí, a mí me gusta más valores evangélicos que consejos, pero como es lo han acuñado desde siempre, pues ahí, ya ves, el derecho canónico último del 1983, pues sigue usando esta fórmula de consejos, ¿verdad? Y luego una forma estable de vivir, ciertamente, es una forma estable de vivir, los que viven los que aceptan esta vida consagrada, es una forma estable, que viven en un instituto, en un grupo, etcétera, ¿verdad? Es un estado de vida, ¿cierto? Es un estado de vida, pero evangélica más bien, porque estas personas pueden vivir una vida normal en su familia. Porque, por ejemplo, hay asociaciones de vida apostólica, hay institutos de vida laical que no interfiere con la vida de un fiel cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, aquí entraría, en cierto modo también, no entra, pero creo que no se consideran, pero podría entrar también las terceras órdenes, ¿verdad? Okay. Porque ellos hacen votos, claro, votos, sí. ¿verdad? De vida, de obediencia, pobreza y castidad. Estábamos diciendo pues que la vida consagrada estaba centrada en los consejos evangélicos, ¿verdad? Y de esa manera se vive una forma estable de vivir, ¿no?, dedicada al seguimiento de Cristo. Aquí dice más de cerca, ¿eh? También eso hoy día ya está pasado de moda, esa expresión, y se habla más del seguimiento radical de Jesucristo, ¿verdad? Porque eso de más de cerca... Claro, todos podemos estar tan cerca de Jesús como que eso el Papa. Es lo que decías tú, ¿no? Que la gente tiende a decirnos, ay, Padre, usted que está más cerca de Dios. No, primeramente yo les digo, no, ni yo estoy más cerca ni tú. Estamos todos igual cerca porque Dios es el que está cerca de nosotros. Mira, así es, qué bonito. Entonces no es la cuestión de yo. Él se acercó y Él está cerca de nosotros en todo momento. Eso es hablar en cristiano. Eso es hablar en cristiano. Si eso lo aprendimos en el catecismo, es que hay cosas que las sabemos. En el tuyo no creo. En el catecismo aprendíamos dónde está Dios. En el cielo. En la tierra y en todo lugar, decía mi catequista. Y en todo lugar. Pero eso donde es muy... Y sobre todo, en todo el corazón de cada cristiano que está en comunión con Dios, está ahí Dios, ¿verdad? Dios está cerca de ti. Dios está cerca de nosotros.
cerca de ti. Bueno, pues, y luego es una dedicación total, bueno, pues son cosas un poco doctrinales, ¿verdad? Para conseguir la perfección de la caridad, pues eso sí es importante. O sea, diríamos que la vida consagrada es una vida cristiana, porque tiene las características de la vida cristiana, pero con algunos compromisos especiales que actualizan esa entrega total a Dios o esa vivencia de la entrega y de la consagración que se ha dado en nosotros a través del bautismo. Por eso es más práctico hablar de la vida religiosa, ¿sí? Porque en la vida religiosa hay ya detalles más concretos a través de los cuales se pone de relieve este compromiso y esta entrega mayor a Dios, porque primeramente dos cosas importantes que hay en la vida religiosa es los votos y luego el vivir en comunidad, ¿no? Entonces son dos valores importantísimos, ¿no? El vivir la vida religiosa con unos votos que se hacen, normalmente, bueno, son públicos, aunque pueden ser también hechos en privado, ¿verdad? Pero son públicos, es decir, que se hacen en nombre de la Iglesia, y luego vivimos en comunidad, que es una experiencia muy importante, que viene a actualizar, a encarnar lo que caracterizó a los primeros cristianos, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo los cristianos vivían en común, de cómo lo tenían todo en común, cómo no había pobres porque lo compartían todo, se juntaban para hacer oración, escuchaban a los apóstoles, etcétera, y gozaban de la admiración de todo el pueblo. Respecto a eso, también hay una confusión, ¿no? La gente dice, es que usted, hermano, padre, que lo ha dejado todo, que ha renunciado a tantas cosas, ¿no? Y realmente eso puede ser sí y no, porque cualquier opción de vida implica renuncias. Pero sobre todo, la vida cristiana es una vida humana. No sé qué teólogo decía, que no puede haber alguien tan humano que solamente Dios. Entonces, el vivir en comunidad nos enseña a ser más humanos, porque uno no puede vivir solo, necesitamos de los demás para vivir, crear relaciones. Entonces, realmente la vida religiosa en comunidad es una vida feliz, porque aprendemos a querernos, a aceptarnos. Ciertamente nosotros no escogemos con quien vivimos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Había quien decía que los hermanos son un regalo, o las hermanas, ¿no? Son un regalo, que a veces es una broma, ¿verdad? No hay que abrir. Pero no, todo ser humano es un don de Dios, ¿no? Que Dios me da como regalo. San Francisco decía, el Señor me dio hermanos. Pero realmente la fraternidad, la familia religiosa, pues es una familia. Y una familia que está, digamos, estable, es una familia feliz. Uno puede crecer dentro de una familia. De hecho, un ser humano madura y crece en una familia. Bueno, de hecho, ya sabes que hablamos de la familia franciscana. Exacto. El conjunto de todas las órdenes franciscanas la llamamos familia franciscana. ¿Por qué? Pues lo que nos caracteriza, según el carisma de Francisco, es vivir en fraternidad, vivir como hermanos. Otro puntito, y ya con ese es el tercero importante para entender lo que es la vida religiosa, es que lleva un apartamiento del mundo. O sea, que como vivimos en comunidad, no vivimos en medio de la sociedad. Bueno, esto del mundo es un poquito feo, ¿verdad? Ya está como, también está un poco, suena feo. Como que el mundo, antes sí se ponía muy de relieve la fuga mundi, ¿verdad? Como que el mundo era un lugar de pecado, claro. Así lo ha descrito la moral cristiana, los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, ¿verdad? Aquí se refiere más a un apartamiento de la sociedad, porque vivimos en unas comunidades religiosas, eso que llamamos conventos o casas religiosas, y ahí vivimos como en familia, bajo la guía del carisma de un fundador. Claro que esto también lo tienen los miembros de la vida consagrada, también suelen tener un carisma, o tienen un carisma particular que motiva su vida. Pero en las órdenes religiosas y las congregaciones, que es lo que constituye la vida religiosa, pues es todavía más llamativo. ¿Por qué? Porque son más conocidas. Por ejemplo, la orden franciscana, pues todo el mundo más o menos sabe cuál es el carisma fundamental de los franciscanos, ¿no? Por supuesto. ¿O no?
Sí, sí, sí. Porque es una de las cosas que dicen que no sabe el Espíritu Santo. Lo que se refiere al carisma franciscano, que dicen que es la pobreza, y el Espíritu Santo dicen que no sabe el Espíritu Santo en qué consiste la pobreza de los franciscanos. Tampoco sabe en qué consiste la obediencia de los jesuitas. Y no sigamos. Bueno, pues entonces este es un punto importante que hemos de tener en cuenta, ¿verdad? Y junto con esto, yo creo que de paso también es bueno que distingamos entre órdenes religiosas y congregaciones religiosas. En general, para nuestro pueblo cristiano es lo mismo, ¿verdad? No distinguen entre órdenes religiosas y congregaciones religiosas, ¿verdad? Todos se llaman, en el vocabulario de la Iglesia, somos institutos de vida religiosa, ¿verdad? Pero las órdenes religiosas son las órdenes antiguas, por ejemplo, la franciscana, ¿qué es? Es orden. Dominicos, carmelitas. Benedictinos, que es la mera, la que existe, también antes de las órdenes mendicantes, pues estaba ahí la orden benedictina, que era San Benito, el gran fundador, que invadió Europa de monasterios, invadió. Es curioso ver los miles de monasterios que había en Europa en los primeros siglos, del siglo VI hasta el siglo XII o XIII, bueno, y después han seguido, pero entonces comienzan ya en el siglo XII, comienzan las órdenes mendicantes y viene otra, como que le quitamos ya un poco de fuerza a la vida monástica, porque hay otra opción, que es la vida de las órdenes mendicantes, las que has dicho tú, la orden dominicana, la orden franciscana, carmelitana, los siervos de María, y etcétera, otras. Bueno, y en ese sentido, históricamente, el carisma, Dios va suscitando, según el tiempo, las necesidades que la Iglesia tiene y el mundo tiene, ¿no? Se va actualizando como la radicalidad del seguimiento de Jesucristo. Ahora, a mí eso de apartarse del mundo me gusta porque somos un signo para el mundo y para la Iglesia. Es decir, para un cristiano que quizás vive con muchas riquezas y va acumulando, si un convento está, bueno, alejado, viven austeramente, sencillamente, pues es como un llamado a todo cristiano para que tengan un estilo de vida sencilla, austera, de compartir, ¿no? Porque eso es para todos. Entonces, la vida religiosa es un signo profético para la Iglesia y para el mundo. Y sobre todo también muchas situaciones, bueno, es más, comparando, ¿no?, lo que muchos medios de comunicación atacan a la Iglesia y a sacerdotes o situaciones, pues sí, horribles, ¿no?, que se cometen, pero cuántos miles de personas que dan la vida, que se entregan por los demás, que están en hospitales, en la selva, que curan enfermos, que están con los que tienen VIH, eso no sale en las noticias. O sea, una persona que entregó su vida, pues eso, ¿no?, que realmente es quien sostiene a tanta gente que sufre, eso nunca va a publicarse porque eso no vende. Y realmente hay un mundo, así como hay un mundo oculto de pobreza y de tristeza, que muchos quizás no conocemos a fondo, hay un mundo oculto de gente tan buena, tan santa, que no conocemos, pero bueno, gracias a Dios, Dios sí conoce, y que de ahí se sostiene la fe, y ahí surgen los grandes santos, ¿no? Sí. En fin, o sea, ahí, bendito sea Dios, si no hubiera santos, podríamos dudar de la veracidad del Evangelio, pero cada carisma, y en ellos muchos santos, son los que hacen actual la vida de Jesús y esa radicalidad de los consejos evangélicos, ¿no? Sí, precisamente en esto que acabas de decir, está la fuerza de las congregaciones religiosas que nacen a partir del siglo XVI, ¿no? El parteaguas de las órdenes y de las congregaciones es la Compañía de Jesús, que no es ni una orden tal como el derecho canónico o tal como existían en la Iglesia más bien, y luego las congregaciones. Es una experiencia de vida religiosa un poco diferente, porque las órdenes religiosas nacían, como dice la regla franciscana, ¿para qué? Para vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
La O regla sea, no tenían un apostolado. Los monasterios ahí se ponía más de relieve esto de la fuga del mundo, porque los monasterios se construían en lugares apartados, no se construían ni cerca de las ciudades, ni dentro de las ciudades menos, sino en lugares solitarios. Y arquitectónicamente estaban con unos muros muy altos, no había acceso a esos lugares, ¿no? No, eran fortalezas. Eran fortalezas. Fortalezas porque también vivían en tiempos en los cuales, tú sabes que mucha invasión. La invasión de los bárbaros en Europa. ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces vienen, sí, claro. Están en medio de ese ambiente, bueno, ya se van acabando, digamos, esas invasiones de los bárbaros, pero todavía existe se necesitan proteger, y porque, bueno, sobre todo en monasterios de monjas sabemos cómo había, ¿no? Monjas o mujeres jóvenes que las metían allá a fuerzas, y para que no las fueran a robar, por ejemplo, su prometido, pues tenían que hacer muros muy, muy altos y tener medios para protegerse a través de, ¿no?, de barrotes y rejas, etcétera, que no pudieran, ¿no?, traspasar. Pues, como les decía, siguiendo este punto que es muy importante, ¿verdad? Precisamente yo suelo citar a un presidente de la República Mexicana de hace algunos sexenios que dijo: donde no llegan las agencias del gobierno a asistir necesitados, etcétera, en rincones de rancherías de los estados, allí encontramos una religiosa católica. Entonces, como dices, no aparecen. Claro, cuando vemos a las agencias del gobierno, van a un sitio, pues enseguida aparece ahí la televisión, los acompaña siempre, ¿no? Pero tantas religiosas y religiosos, sobre todo religiosas, de congregaciones distintas que hay en México, pues llegan a los rincones, a todos los rincones del mundo, particularmente los países católicos, claro, como México, donde hay 400 institutos de diversas formas, carismas y servicios de vida religiosa. 400 institutos, órdenes y congregaciones. Dice, más de 100 congregaciones además son nacidas en México, oriundas de México, con sus propios carismas y espiritualidades, es decir, han nacido en México, o sea, una cuarta parte. Y el resto, pues vienen de congregaciones u órdenes tradicionales o fundadas en algún país de Europa, particularmente España, Italia y Francia. Respecto a eso que decías de que donde no llega el gobierno, bueno, hay una religiosa en las rancherías, yo quisiera destacar, y tú dime si me equivoco, que la mujer en la vida religiosa tiene un papel importantísimo, preponderante, y yo siento que ellas son nuestras maestras en el ámbito, no digo que nosotros no, pero ellas son pioneras en la caridad y en la entrega, y de verdad hay mujeres heroínas que, aunque son mujeres así como María, muy escondidas y en el silencio, que la verdad no se les reconoce lo que se les tendría que reconocer, la vida religiosa y consagrada y religiosa, la mujer, si no fuera por la mujer, la vida religiosa estaría prácticamente en cero, ¿no? Y la mujer le da vida a muchos institutos, a muchas iglesias, y están detrás de las cámaras, precisamente como aquí Osvaldo y compañía, que hacen todo el trabajo, pero que realmente sostienen a la iglesia de una manera increíble. Los que se lucen son Tomás y Jesús María. Exactamente, ¿no? Que no tenemos ningún mérito. Y que, por ejemplo, muchos institutos, aquí hablando del carisma, en México, en el mundo, es donde más hay conventos de religiosas capuchinas, de clarisas capuchinas, ¿no? Y ellas jamás aparecerán en las noticias, ni vendrán a hacer un programa, o quizás después sí, ya salen ahora más. Pero, ¿qué mujeres? Hay un monasterio, por ejemplo, cerca de la Basílica, que son muchas ya mayores. Dos monasterios. Hay 2 monasterios, pero hermanas ya muy grandes, y las ves trabajando, hacen unas galletas deliciosas, mujeres de 70 y tantos, hay una que tiene casi 90 años,
y todavía hace galletas y les ayuda. Están, de verdad, la fortaleza de una mujer entregada a Dios es impresionante, ¿no? De verdad, a mí eso siempre me deja, me siento pues mal. Anonadado. Bueno, anonadado más bien. Anonadado. Pero digo, ellas son las que hacen el trabajo. Admirado. Y uno se lleva, como dices tú, a veces ay padre, que no sé qué. No, pues bueno, si tú supieras lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Precisamente en México la vida contemplativa está presente, diríamos, casi podríamos decir, gracias a las mujeres. Así es. Porque en México, monasterios de vida contemplativa masculina, quizá se cuenten con los dedos de una mano o de dos. Pues de de las dos. A lo mejor de dos. De Y las ya. dos. Y sin embargo, de mujeres, solamente de capuchinas, clarisas capuchinas, tenemos 72 monasterios en México. Más luego las clarisas, que también deben ser unas 60. Carmelitas. Carmelitas, agustinas. Y muchas nuevas congregaciones. Hijas de la Cruz. Hay muchísimas. Etcétera. Jerónimas, que son de las primeras que vinieron a México también. Pues muchas. Carmelitas, ¿has dicho? Carmelitas. Sí, también. carmelitas. Pues, o sea, de las órdenes antiguas, que son las propiamente contemplativas. En México Las del existen Sagrado Corazón, las o... contemplativas de las... Bueno, hay muchas. De la María muchas. Conchita, ¿cómo se llaman? Hijas de la Cruz. Hijas de la Cruz. ¿No? Entonces, esa es una fuerza femenina importantísima en México, un fermento de vida cristiana y de vida eclesial admirable, ¿no? Total. Que parece que a los mexicanos pues no les va esto de la vida contemplativa, pero a las mexicanas sí, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un punto importante que lo hemos de considerar, ¿verdad? De los institutos que tenemos que han nacido en México y otros que han nacido en otras partes, pero que son una fuerza a través de las cuales se hace realidad algo que es fundamental en la vida cristiana. Al final de nuestra vida, ¿de qué nos van a examinar? En el amor. En el amor. Las obras de misericordia. Tuve hambre, y me tuve sed, estaba enfermo, estaba en la cárcel. Y las congregaciones religiosas tienen como objetivo vivir las obras de misericordia. Ese es el objetivo principal. Y en esa está la diferencia principal con las órdenes, que no teníamos un objetivo o prioritario de apostolado, sino en general de vida evangélica. Bueno, y estamos consagrados para las obras de misericordia, ¿cierto? Bueno, en cierto modo, pues sí, estamos consagrados para actualizar el amor, ¿verdad? Bueno, eso, ¿no? Vivir en el amor. Santos, dice San Pablo, hemos sido consagrados y santificados en el amor, ¿no? Según la carta a los Efesios. Entonces, ciertamente que son, diríamos, la vida cristiana visible, sensible y aplausible, porque son mujeres heroicas que viven en circunstancias a veces tan difíciles en los lugares más apartados, con tantas carencias, en distintos lugares, sobre todo en países de misión, no sea aquí, sea en África, donde sea, en Asia, en todos los continentes. Muy valientes, bueno, hombres y mujeres valientes. Sí. Bueno, y aquí hablando en cristiano, también hay que purificar esa imagen de lo que es la vida contemplativa y la vida religiosa, como decía hace rato, como si Dios exigiera el sacrificio de tu vida para inmolarte. Es decir, la vida religiosa, la vida contemplativa, es una vida de alegría, porque también se vive como ese anticipo de la vida eterna, en el sentido de que uno está en más comunión con Dios, ¿no? Bueno, o sea, hablando como de la oración, pero sobre todo que mucha gente cree, pues es que estás encerrado en el convento y te la pasas rezando, o no sé, quizás la gente se ha creado prejuicios, tabús, y claro que no, o sea, las religiosas, claro que rezan, y rezan bastante por la iglesia, por todo el mundo, que esa es una parte de su principal como misión, pero trabajan, ¿no? De hecho, ellas viven de lo que trabajan, ¿no? Y el testimonio de la providencia es increíble, porque ellas no tienen ni dinero, ni cuentas de banco, ni ahorros, pero nunca les falta nada, ¿no? Porque todo lo que necesitan
pues les llega, ¿no? Pero es a través de su trabajo, realmente como ellas viven y también nosotros vivimos. Y bueno, como Dios no nos quita nada, ¿no? Me encantaba una frase de Benedicto XVI, que recién comenzó su pontificado, que les decía: jóvenes, no tengan miedo, Dios no les quita nada, Dios al contrario te da todo, ¿no? Te da todo. Entonces, también como dice el Evangelio, quien renuncie o quien deje su padre, su madre, casas, hermanos, le daré por cientos en esta vida y en la vida eterna. Y es verdad. La generosidad de Dios jamás se puede comparar a lo que aparentemente uno le ha dado a Dios. Y ahí la abundancia de la providencia y del amor es así. A mí me decía una religiosa, dice: Tomás, que nunca te vean triste o sin sonreír. Dice, pero que como un religioso va a estar sin sonreír. Y también lo ha dicho el Papa, ¿no? Digo, si estamos consagrados a Dios cristianamente, que es el Padre, el Abba de Jesús, pues la vida tiene que estar llena de alegría y de vida, ¿no? De vida. Ese tiene que ser el testimonio de un religioso principalmente, ¿no? Que lo que estás dando es la vida de Jesús, o comunicando esa vida de Jesús que cura, que salva, que perdona, que consuela, ¿no? Y es el amor, lo que todos necesitamos, ¿no? Bueno, pero hoy en día parece que también la vida religiosa y la vida consagrada en general está en crisis. Mucha gente nos pregunta: ¿y qué? ¿Ustedes sí tienen muchas vocaciones? Porque hemos visto que en Europa y en América del Norte, pues la vida religiosa está desapareciendo, ¿no? Nuestra provincia capuchina, que era tan numerosa y tan próspera, pues hace años en España, que no tenemos casi vocaciones, de vez en cuando uno. Entonces, pero aquí en México es diferente. En América Latina es distinto. Digamos que en general la fuerza de la vida religiosa y consagrada está bajando del hemisferio norte al hemisferio sur, ¿verdad? Y bueno, tú que has sido promotor vocacional durante varios años, conoces esta realidad un poco mejor, ¿verdad? Porque tú también ya eras un joven maduro cuando quisiste ser capuchino, ¿verdad? Entonces, yo pienso, no sé si tú lo ves así, que para mí el problema no es que no haya vocaciones, porque Dios sigue llamando y seguirá llamando como crea conveniente y necesario, pero si estamos en un lugar con mucho ruido, claro, y yo te hablo suave, ¿qué vas a hacer? No te voy a escuchar. Si yo te hablo al corazón, pero tu corazón está ahí confuso, con muchos intereses y jalones de un sitio y de otro, pues como que no te das cuenta del sentimiento que yo estoy poniendo y dirás sí o no, y me atrae esto, me atrae aquello. Entonces el joven de ahora se ve seducido por muchas voces, por muchos intereses, y entonces la voz de Dios, el atractivo de la vida evangélica, como que se queda, ¿no?, ensordecido. Bueno, entonces, y por eso digo que la vida religiosa, la vida cristiana es un proyecto de vida que te humaniza. Entonces, hoy todo eso nos está deshumanizando. Lo que está en crisis, bueno, es el cristianismo, pero el humanismo, ¿no? Nos estamos deshumanizando. Y es lógico que a Dios como que parece que no tiene lugar en nuestra vida y no hay un proyecto de vida. Dios lo que nos invita es a crecer como personas en un proyecto, ¿no? Dentro del cual la vida religiosa es uno muy importante, pero es decir, lo que está en crisis también es que los jóvenes tengan proyecto de vida, ya aunque no fueran religiosos, que tuvieran buenas familias, ¿no? Estables. Pues sí, pero no pueden tener un proyecto de vida porque están confundidos. Exacto, por lo que el mundo les ofrece. Bueno, y más difícil que escuchen la voz de Dios que les llama a invitarles a una vida religiosa. Y ya, vamos a cortar otro corte y ya. No, todavía nos quedan 20 segundos. Pero sí, eso es un llamado. Ya no sé qué teólogo decía que el siglo XXI o será místico o no será cristiano. O no será cristiano. O sea que tiene que... Entonces, sí, el sentido de Dios el famoso y de la trascendencia, Karl Rahner. Bueno, pues ya. Entonces, en ese punto creo que es importante. Yo lo que atisbo, no sé si es que los jóvenes ahora, en los años propiamente de la juventud, que llega hasta los 25 años,
pues están muy atraídos por muchas cosas, porque hay muchas ofertas de muchas cosas hoy día. Ya cuando ya han pasado toda esa fiebre de experimentar, de conocer, etcétera, de la fiesta, de la pachanga, de pasarlo bien, etcétera, y ya comienzan a pensar, entonces cuando vienen las vocaciones, porque ya ves que la mayoría de nuestras vocaciones ahora ya son de 25 para arriba, y entonces ya comienza a caerles el 20, ven en los medios, buscan a ver algo por aquí, por allá, porque no vienen en persona, más bien vienen a través de los medios de comunicación. No, y se dan cuenta como que no les llena lo que pensaban que les iba a llenar, claro. Y ya buscan un sentido mucho más trascendente, mucho más, pues eso, trascendente, ¿no? De proyecto. Sí, sólido, porque es que la seducción nunca les va a llenar. No. La seducción es engaño, ¿no? Claro, siempre. Entonces, si el mundo te seduce, llega un momento en que te das cuenta y ya le viste la cara de tramposo. Y en ese sentido, qué importantes son los testimonios, porque las vocaciones, aunque surgen también de testigos que dicen, yo por este fraile quiero ser como él. Es decir, que haya personas, signos, testigos, que muestren una opción de vida, porque muchos no saben que existe la vida religiosa, ¿no? En cuestión, digamos, del sacerdocio, también piensan que quizás nada más hay una forma de ser sacerdote. Entonces, la presencia de un religioso o una religiosa en cierto momento de tu vida puede ser determinante. Es mi caso, ¿no? Claro. Si yo no hubiera conocido al padre Miracle, un religioso de la sierra, yo jamás hubiera conocido que había ese estilo de vida que tenía él, ¿no? Para mí era estar en una iglesia y nada más. Entonces, qué importante es que haya personas que estén ahí. Claro, por eso, bueno, los religiosos vivimos en medio de la gente, nos conocen, nos ven, ¿verdad? Y es muy importante que nuestro testimonio esté a la altura de lo que todos estos jóvenes pueden necesitar. Y buscar, ¿no? Y buscar. Así bueno, es. Y antes de concluir, pues quiero mostrarles el logo de la vida, de este año de la vida consagrada, a ver si se ve más en detalle, ¿verdad, Osvaldo? Este es el logo del año de la vida consagrada. ¿Qué tenemos ahí? Evangelio, profecía y esperanza. Son los 3 valores sobre los cuales quiere la Iglesia que renovemos nuestra vida consagrada, que lo hagamos un evangelio viviente, ¿verdad? Que ese evangelio se convierta en una profecía, es decir, en una buena nueva que llegue a todos y también tenga como fruto el enriquecer la esperanza, porque hoy mucha gente va perdiendo la esperanza. No, sí, Va perdiendo la esperanza, ¿por qué? Porque el centro de su vida está centrado en cosas caducas, en cosas que no dan sustento, fundamento, que la felicidad que les da el mundo no dura más que el rato de la pachanga, y como decía un amigo, después de una pachanga venía a las 2 o las 3 de la mañana a casa y ¿sabes qué? Le dice que le daba miedo verse al espejo. ¿Sabes por qué? Dice él, veía a un esqueleto, veía a un hombre, a un muerto. Vaya. Porque todo lo que había vivido en eso no era más que pura falsedad. Ya. Bueno, y respecto al Evangelio, me gusta mucho una frase que el otro día me dijo un sacerdote, también un religioso, decía, que tú cuentes tu propio Evangelio. O sea, decía también Consolata, ¿no? Que el Evangelio es como la partitura y los santos son los que aprenden a tocar esa partitura. Entonces, cada uno tiene que vivir su Evangelio, es decir, no que lo cambies, pero que tú hables de tu experiencia. No el Evangelio de otro, sino tu Evangelio es el que... De hecho, si tú platicas, si tú hablas de tu Evangelio, eso es lo que la gente se va a quedar y lo que le va a tocar el corazón. Y eso se tiene que hacer experiencia. Claro. No podemos contar historias, tenemos que contar nuestra historia y hablar de ella con la vida. Por eso el famoso canto que cantamos en los capuchinos de San Francisco, yo quiero ser, franciscanos y capuchinos, de la familia franciscana, yo quiero ser evangelio viviente. ¿Aplicado a quién? A San Francisco, que alguien lo llamó la Biblia de los pobres, y hay un libro con ese título. Ese es el San Francisco más que el santo simpático, es el santo evangélico. Y con esto dice que ya acabemos. Bueno, pues paz y bien, y hasta la próxima, Dios mediante. Dios los bendiga.
Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida.